Mucho me han preguntado sobre el conflicto o lo que está sucediendo entre el señor Pedro Sánchez, ojo, presidente de gobierno y no jefe de Estado, y el jefe de Estado de Argentina, el presidente de la República, Javier Milei. A mí me parece que lo mejor es que escuchemos lo que está pasando en el Congreso de España de viva voz para que podamos conectar los puntos y cada quien saque conjeturas. Yo pienso que Pedro Sánchez tiene un estilo muy parecido al de Gustavo Petro. Es que a veces los escucho y si no fuera por la diferencia en el acento, ¿cierto? Que es evidente, los podría hasta confundir las mismas narrativas. Pareciera que de verdad todo estuviera trazado por una agenda. Escuchen primero a Pedro Sánchez y después, por supuesto, la respuesta de Feijóo y la respuesta del señor Abascal frente a lo sucedido. Pero aquí sí les voy a decir una cosa, no podemos ser tan hipócritas, señores. Está bien que Gustavo Petro decida el camino de la hipocresía, pero Sánchez lo mismo. Cuando hace 2 semanas los funcionarios del gobierno de Sánchez estaban llamando a Javier Milei drogadicto, pero además Sánchez hizo campaña del lado del señor Fernández, la competencia de Milei, haciendo quedar mal a Javier Milei y graduándolo de extremista, de fascista y demás. Y viene Milei y da una opinión de hechos sin decir nombres y lo que hace Sánchez es, venga, el Estado soy yo como en los viejos tiempos y si usted no me pide perdón, pues entonces yo no lo voy a castigar a usted, no, pero sí voy a castigar a mis compañeros españoles que están en Argentina, que son aproximadamente 500.000, cerrándoles la embajada. Oiga, eso es una infantilada. Pero ¿cómo así que Sánchez no pide perdón porque insultaron a Milei? Se ha dedicado a insultar a Milei todo este tiempo, igual que Gustavo Petro, y cuando Milei le responde, entonces ahora sí llaman a consultas, pero Sánchez superó los límites. Sánchez lo que hizo fue cerrar la embajada de Argentina. Bueno, de España en Argentina, perdón. Ahora sí, no les quito más tiempo y los dejo porque esto está muy bueno. La acción, señores. Quédense hasta el final para que escuchen la respuesta de Abascal y la respuesta de Feijóo. En segundo lugar, pues lo que se hace es intentar ocultar todos los éxitos del gobierno, que son los éxitos del país. Tratan de crear una atmósfera artificial, irrespirable, frente a una realidad cotidiana de un país que crece más que la media europea, que bate récords de empleo, con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, por primera vez en la historia. Más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social por primera vez en la historia. Una España en la que crece el empleo y la productividad, algo que no ocurría desde el año 1995, y donde se consolidan las cuentas públicas mientras se refuerza el estado del bienestar y no se recorta el estado del bienestar como hicieron ellos durante la crisis financiera. Es decir, este es todo un éxito de país que este gobierno, no les quepa duda, va a reivindicar siempre. El éxito de un país basado en datos frente al fango de la oposición ultraderechizada basado en bulos y en desinformación. El tercero de los objetivos de esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrarla, o al menos intentarlo. Pero ya les digo yo, que van listos. Que van listos. Yo soy muy consciente. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. Sé perfectamente que no es por tener el apellido que tengo. No es el sanchismo, señorías. Me atacan por presidir un gobierno pues, que sube el salario mínimo interprofesional, que aprueba un impuesto a las grandes fortunas, que revaloriza las pensiones conforme al IPC, que refuerza la sanidad pública, que refuerza también la educación pública. Entiendo que estas políticas pues, molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales, de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Pero me voy a dirigir a esos poderes que ustedes representan, señorías, en la sede de la soberanía nacional, para recordarles que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro ciudadano de aquí. Y que en democracia, señor Feijóo, señor Abascal, son los ciudadanos los que con su voto
ponen y quitan gobierno, no los intereses que ustedes representan. Y que este gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía. Plena autonomía. Si tenemos un interés de servir a la gente de nuestro país, tenemos plena autonomía política frente al servilismo que ustedes tienen con esos poderes. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Sirve también para calumniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad, y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes. Y este es otro de los asuntos de esta comparecencia. Y voy a ser muy claro y muy transparente, señorías, lo he sido desde el principio. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar en 2 ocasiones algo muy grave. Quiero informar a los ciudadanos porque, evidentemente, con todo el tumulto de noticias, pues probablemente haya pasado desapercibido, pero han llegado a solicitar en 2 ocasiones el señor Feijóo y el señor Abascal mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno durante 10 años por un supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Es decir, lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Pero bueno, tampoco es nuevo. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento. Exactamente igual que hicieron con muchos otros políticos de izquierdas y políticos nacionalistas, con la mal llamada policía patriótica, que también sufrieron esa persecución infame. En esta ocasión se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en 2 ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo. Entonces, el caso fue otro. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Obviamente, la Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en 2 ocasiones al señor Feijóo y al señor Abascal, pero el señor Feijóo y el señor Abascal pues hacen lo mejor que saben hacer, y es descalificar a la institución que no les da la razón después de haber acudido a ella. Ahora se están produciendo nuevas diligencias previas en base a la denuncia de 2 organizaciones ultraderechistas, como son Manos Limpias y Hazte Oír, y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas 2 denuncias falsas de 2 organizaciones ultraderechistas sin más, porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango, no voy a caer en el y tú más, y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señor Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto, sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos. Señorías, en todo caso, volvamos a lo importante. Europa y España se enfrentan a desafíos trascendentes. Desafíos geopolíticos como el imperialismo de Putin, como la espiral de violencia que sufre Palestina y que desestabiliza a Oriente Medio, sin olvidar, lógicamente, el riesgo de colapso en el Sahel. También desafíos económicos, como el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y la competencia de otros actores internacionales. Desafíos medioambientales, como la mitigación y la adaptación al cambio climático. Desafíos sociales, como el acceso a la vivienda, particularmente de nuestros jóvenes, la mejora del estado del bienestar, la protección de los derechos sociales, la lucha contra la desigualdad social, territorial, generacional y de género. El Gobierno, señorías, es lo que quiero trasladarle a los españoles y españolas, está trabajando en esos desafíos, está obteniendo resultados positivos, tangibles en todos ellos, a pesar de la difícil coyuntura internacional. Y a pesar, lógicamente, de las zancadillas constantes de una oposición destructiva que no quiere ayudar. Señor Feijóo, desde que usted y su socio, el señor Abascal, se instalaron en Madrid hace más de 2 años, no han parado de decir que España se rompe. Y la realidad no ha parado de refutarles. En este tiempo, España no se ha roto, antes al contrario, España está más unida y es más próspera que cuando ustedes gobernaban este país. Se ha roto, o se han roto, mejor dicho, otras cosas. Se ha roto, por ejemplo, esa imagen falaz de un político moderado y buen gestor que dijo que iba a venir a España a ganar a Sánchez y no a insultarle, y ha acabado insultando al señor Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español y perdiendo las elecciones. Se ha roto también el cordón sanitario. Se ha roto también el... Sí, es verdad, ustedes están en la oposición y nosotros en el gobierno. No sé, es una cosa bastante sencilla. Se ha roto el cordón sanitario. El cordón sanitario que su antecesor, el señor Casado, mantenía contra la ultraderecha y que los empresarios y conservadores aún reivindican en Europa, por ejemplo en Alemania, lo que ha permitido a Vox entrar en nuestras instituciones y convertir sus aberrantes promesas electorales en una cruel realidad. Se ha roto la idea de que la derecha gestionaba mejor la economía y el mantra neoliberal que decía que España solo podía crear empleos y riqueza apostando por la precariedad laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Se ha roto también, señorías, la mayoría independentista, que nos condujo por la impericia del señor Rajoy a la crisis institucional y social más... No vamos a empezar este debate como si no hubiese pasado nada en España en el último mes. No podemos empezar este debate como si no se hubiese ido el presidente del Gobierno 5 días a descansar, caprichosamente, tomando una decisión que no pueden tomar ninguno de los trabajadores de España, que no pueden abandonar su puesto de trabajo y su puesto de responsabilidad, tomando una decisión que no pueden tomar los ujieres de esta Cámara. Una decisión movida, sin ninguna duda, porque el señor Sánchez no soporta escuchar a los españoles. El señor Sánchez no soporta que los españoles le digan que se saque las manos de los bolsillos delante del rey. No soporta escuchar el sufrimiento de los españoles en las calles. Y no soporta la crítica de la oposición. Y no soporta que en nuestro país un juez abra un procedimiento judicial que le afecte. Y tomó la decisión de irse a descansar 5 días o a pensar. Y volvió lloriqueando como una plañidera de una manera inaceptable, señor Sánchez. E inventando un relato falsario que conviene recordar aquí. Que la derecha y que la ultraderecha lanzan insultos. Usted no sé si es consciente de los insultos que en esta Cámara, desde esa bancada, se han lanzado contra la oposición desde que usted llegó aquí. Terrible, ¿sí? Luego, si quiere, se los podemos relatar, uno por uno, además.
que hay una serie de pseudomedios que lanzan bulos. Claro, los pseudomedios que le apoyan a usted, los pseudomedios muy conocidos, muy asentados, absolutamente ensobrados por la publicidad institucional del gobierno, no lanzan bulos, lanzan mentiras y no solo eso. Lanzan a una parte de la población contra otra, intentando demonizar a 3 millones de españoles. Luego esos bulos, dice usted, que el señor Abascal, el señor Feijóo los traen a la tribuna de oradores y que después unas organizaciones ultraderechistas los judicializan. Todo esto para victimizarse. Pero es que usted no tiene ningún derecho a victimizarse, porque usted ha convertido a los españoles en sus víctimas. Usted ha mentido a los españoles gravísimamente, al menos en 3 ocasiones. En primer lugar, cuando se subió a esta tribuna en una moción de censura, convirtiéndose en el principal representante de la lucha contra la corrupción, que parecía que es lo que más le preocupa, y ahora no soporta ni siquiera que le pidan transparencia sobre la presunta corrupción de su gobierno, de sus ministros, de sus comunidades autónomas y de su entorno personal. No lo soporta y se toma 5 días de descanso. Usted ha mentido a los españoles en las primeras elecciones que le eligieron a usted como presidente del gobierno, mintiendo gravísimamente sobre los pactos en esta Cámara. Dijo que no iba a pactar con aquellos otros. Lo dijo, lo redijo y lo repitió. Y usted pactó con aquellos y con aquellos. En las siguientes elecciones usted prometió a los españoles que no habría una ley de amnistía y que esa ley de amnistía era inconstitucional. Y además, cuando le preguntaban los periodistas, decía, tengo que repetírselo, como le gusta hacerlo a usted, justo antes de las elecciones. Pasaron las elecciones y usted, para comprar una investidura, concedió esa amnistía a los políticos que han cometido los peores delitos de corrupción en la democracia española en los últimos 40 años. Usted ha arruinado a los españoles con impuestos abusivos. Españoles que desde que usted llegó han visto cómo se reduce su poder adquisitivo. Usted ha colocado a España como récord de paro en toda Europa, especialmente en el paro juvenil. Usted ha sido el principal impulsor en España de la Agenda 2030, que es una agenda destructiva para nuestro campo, para nuestra industria y para nuestra soberanía energética. Usted ha demonizado a 3 millones de españoles con insultos permanentes perpetrados por su bancada, por su gobierno, por sus socios de investidura y por usted mismo. Y después se atreve a hablar de violencia política. También después, si usted quiere, hablaremos de violencia política. Es más, usted no solo ha insultado a los españoles desde el gobierno. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra la oposición. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra Vox, con la pinza del ministro de Interior, el señor Marlaska, que permite a todo tipo de alborotadores y extremistas acercarse a los eventos de Vox, y con la pinza, junto con su anterior vicepresidente, que directamente mandaba a sus escoltas a lanzar adoquines a los actos de Vox. No se atreva usted a hablar de violencia política cuando su gobierno es responsable directo de la violencia contra la oposición. Pero sobre todo hoy, yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Por eso, tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Es una operación de manual de esos que le mandan a usted, porque usted es un títere del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, donde están todos los aliados narcocomunistas de su gobierno en Iberoamérica. Y usted actúa en esta crisis al dictado de los kirchneristas, es decir, de aquellos que quieren que le vaya mal a Argentina. Y por eso
usted, al dictado de todos ellos, lanza un ataque orquestado, de carácter diplomático y de carácter económico, y no a Milei, sino al pueblo de Argentina, porque ustedes quieren impedir su recuperación económica, porque quieren que a Argentina le vaya mal, igual que lo quieren los kirchneristas, sus socios, esos a los que usted apoyó en campaña, cometiendo eso que parece que después les parece una injerencia. El señor Sánchez usa las instituciones. Esto no es una novedad. Esto no es una novedad. Llevamos padeciéndolo muchos años. Pero este ataque diplomático sí que ha sido novedoso. Esto de dejar a los españoles en Argentina sin embajador es una decisión de esas que van a pasar a la historia. Usted va a pasar a la historia por cosas como esa, porque yo sé que usted está muy preocupado por cómo pasa la historia. Pues se acordarán de que retiró a un embajador de España en una nación amiga por un capricho puramente personal y familiar. Y usted no solo ha lanzado un ataque diplomático, ha lanzado un ataque económico, coaccionando, y no se sabe si sobornando, a las empresas españolas para que ataquen las declaraciones del presidente de una nación y utilizando para ello a la Oficina Económica de Moncloa, a la que dieron instrucciones de descolgar el teléfono y empezar a llamar a importantes empresas españolas para que públicamente criticaran al presidente de una nación, de Argentina, en la que tienen importantísimos intereses económicos. Por cierto, los que le hagan caso en esto claramente no lo van a hacer respondiendo al interés ni de sus accionistas ni de sus clientes. Muchos les votarán a ustedes, otros votarán a la oposición. Lo van a hacer exclusivamente por miedo a las coacciones del Gobierno. Y esto solo demuestra una cosa que venimos diciendo en esta tribuna hace mucho tiempo. Usted actúa como un autócrata, pero no solo utilizando las empresas españolas contra el presidente de la nación argentina y contra Argentina, sino pidiendo a las empresas españolas que actúen contra Vox. Usted lo ha hecho directamente. Se ha atrevido a pedir a las empresas que hagan... Sí, pues cabecea, le está explicando... Usted dice que no y él le dice que sí. No le ha escuchado atentamente. Lo dijo recientemente en unas declaraciones y lo ha vuelto a decir en la tribuna. Hagan el favor de escuchar al jefe. Sí, quiere que las empresas españolas actúen contra Vox, contra un partido de la oposición. Usted no tiene ningún límite. ¿Cómo va a coaccionar a las empresas privadas españolas para que actúen contra un partido al que le votan 3 millones de españoles? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué quieren? ¿Que actúen contra sus clientes? No sé si habrá alguna empresa que le haga caso a usted, pero le aseguro que la empresa que obedezca a sus coacciones tendrá también que responder ante sus clientes. No tenga ninguna duda, y probablemente ante sus accionistas. Pero es absolutamente vergonzoso que el presidente del Gobierno pida a las empresas privadas en España que actúen contra un grupo político y que lo haga el presidente del Gobierno que ha llegado aquí subido encima de Bildu, de los comunistas y del separatismo golpista. Yo soy don Sánchez, quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte? Si no le piden perdón. Porque ha exigido la petición de perdón al presidente de Argentina después de llamarle fascista y drogadicto. Como no ha pedido perdón, lógicamente, yo tampoco le pediría jamás perdón. Han llamado consultas al embajador, como le han dicho que no le van a pedir perdón. Han retirado al embajador, le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón. ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra a Argentina? ¿Dónde se va a parar usted? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuál es su límite? Porque nosotros no lo sabemos. Eso es todo al servicio de su partido, de su persona y de su familia. Esta es su política internacional, al dictado y como títere de extremismos, de narcogobiernos, de teocracias y de tiranías en Iberoamérica. Por cierto, todos ellos los aliados de Putin, ante el que usted se pone aquí muy bravo, pero sus alianzas con Venezuela, con Cuba, con Irán y con todos los aliados de Putin están ahí. Ahí no retiran los embajadores, ahí no. Y hablan de Ucrania. Vienen aquí a hablar de Ucrania, pero claro, la capacidad de Rusia para invadir Ucrania tiene que ver con la política de socialistas y populares en la Unión Europea, con la política de dependencia energética que ha debilitado a la Unión Europea y que la ha dejado a merced de Putin y de Rusia. La España de Sánchez es el país
que más gas compra a Rusia en la Unión Europea. 5.200 millones de metros cúbicos de enero a septiembre. De esto tampoco quiere hablar usted. El expresidente del socialismo alemán y ex canciller, Gerhard Röder, es un empleado de Gazprom, como otros muchos populares y socialistas, que han destruido la soberanía energética de Europa, atacando la energía nuclear y convirtiéndose en unos simples esbirros de Putin. Y ahora vienen aquí a escandalizarse por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Para apoyar al pueblo ucraniano lo que hay que hacer es echar de la Unión Europea a aquellos que han dejado a Bruselas a los pies de los caballos de Rusia y convirtiéndola en una unión de estados totalmente dependiente e indefensa. Por cierto, ¿sabe usted quién es Marcos Gómez? Señor Sánchez. No sabe. Usted sí, ¿verdad? El ministro de Exteriores sí. Solo le llamó a consultas. Conviene recordarlo hoy aquí, ya lo han hecho otros portavoces. Es el embajador de España en Rusia. Allí sigue. La guerra de Ucrania no les ha preocupado tanto como las referencias de un presidente extranjero a la familia del presidente y a un posible caso de corrupción, que, por cierto, nosotros hemos llevado a los tribunales y nos hemos personado. Se ha referido usted a la competitividad, creo que sin hacer ninguna referencia al Pacto de Competitividad para Europa, pasando muy por encima de la mejora de la competitividad en España. Y esto es otra estafa tan grande como la de su moto y la de su cohete. No puede haber competitividad en Europa, señorías, señor Sánchez, cuando populares y socialistas juntos han aprobado en Bruselas medidas que dañan la producción energética, la producción industrial, la producción agrícola de los europeos. El Pacto Verde, que ustedes han aprobado juntos, que destruye el campo europeo. La Ley de Restauración de la Naturaleza, que ustedes han aprobado en Bruselas. La Agenda 2030, que impulsan todos ustedes. Y la migración ilegal masiva, que ustedes impulsan, con el apoyo, por cierto, de la COE, del Banco de España y de todos los que dicen que necesitamos en los próximos 30 años 25 millones de inmigrantes. Podrían decirnos que necesitamos 25 millones de niños españoles que nazcan porque ayudan a los jóvenes a tener una vivienda, a poder formar una familia. Qué disparate, ¿verdad, señora Montero? Es decir, ustedes han prohibido por ley en esta Cámara la ley de prohibición de extracción de recursos naturales. Prohíben a los españoles explotar sus propios recursos naturales. Ustedes destruyen centrales energéticas por razones ideológicas. Ustedes dinamitan presas. Y ustedes destruyen y colapsan los servicios sociales y los servicios públicos, promoviendo la inmigración masiva. Y ahora en campaña quieren ocultar probablemente lo que hacen juntos en Bruselas y nos vuelven a condenar a la dependencia de Rusia y a la competencia desleal de Marruecos, a la que sí ayudan con sus planes hidrológicos, con sus presas y con su energía, mientras condenan a España y a Europa. También nos ha contado que han hablado en el Consejo Europeo sobre Oriente Medio y ha venido aquí el señor Sánchez a convertirse en líder internacional anunciando que él reconoce el Estado palestino. Mire, usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. Sí, terrorismo satánico. ¿Les parece demasiado? Igual es porque no han visto ustedes los vídeos. Sí, de esa versión corta que le pusieron al presidente del Gobierno y que debió ver pero no mirar. Y lo que quiero decirles es que esa equidistancia es únicamente complicidad con el mal. Y lo que quiero decirles es que el mal, que es Hamás, les ha aplaudido a ustedes. Y lo ha demostrado hoy con su decisión. En mitad de este conflicto ocasionado por los
peores atentados terroristas de la historia de la humanidad, usted ha decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. No me extraña. Había hasta hace poquito aquí una ministra, la señora Rego, que el otro día hizo unas declaraciones gravísimas. Dijo que el Estado palestino desde el río hasta el mar, es decir, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, la desaparición de Israel, la destrucción de Israel. Eso es lo que usted tiene en su gobierno. Eso es lo que usted tiene en su gobierno. Y además ha hecho usted otra cosa, permanentemente. Acepta los relatos y las cifras de Hamás, como han terminado aceptando el relato de ETA. Hace poco decía, qué barbaridad, se va a hablar otra vez de ETA. Sí, pasó hace 10 años. Sí, y la guerra civil hace más. Y usted sigue con la cantinela. Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico, el reconocimiento del Estado palestino justo tras el 7 de octubre, a pesar de esas imágenes terribles de violaciones de mujeres, de asesinatos de padres delante de sus hijos, a sangre fría, de asesinatos emitidos a través de las redes sociales. Y usted quiere decirle a Israel que no tiene el derecho a defenderse. Lo que tienen que saber los españoles es cómo actuaría Sánchez si una organización terrorista hiciese lo mismo contra España y tuviese secuestrados a 130 españoles, como hay todavía hoy 130 israelíes, mujeres, niños y ancianos en los túneles de Hamás. Ya sabemos cómo actuaría Sánchez. No defendería ni a los españoles ni los intereses de los españoles. Se pondría en una equidistancia insoportable. Dejen de engañar, por lo tanto, porque precisamente el obstáculo histórico para el reconocimiento de los dos Estados no ha sido Israel, ha sido precisamente Hamás. Esos a los que usted ahora va a premiar de manera retroactiva. Porque en 2005 se entregó Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué ha pasado en Gaza después de todo este tiempo, con tanta ayuda humanitaria y qué han hecho sus aplaudidores? Pues creo que es muy evidente. En materia de prosperidad, en materia de respeto a las mujeres y también en materia de respeto a los homosexuales. Y conviene que de eso también se hable, señor Sánchez. Lamento ver que en esta crisis diplomática con Argentina y en otras de las que hoy hablamos, pues haya tanta equidistancia por parte del Partido Popular. Pero bueno, en otros casos directamente no hay equidistancia. Directamente lo que hay es intentos de acuerdo con el Partido Socialista. No se puede convocar a los españoles a una movilización este domingo mientras se tiende la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces. No se puede convocar a los españoles intentando hacerles ver que son la oposición más fuerte a Pedro Sánchez mientras hay un pacto en Europa con los socialistas. Y lo digo porque la coalición del señor Pons, la coalición que el señor Pons anuncia de populares y socialistas en Europa y que sus candidatos defienden en los debates, sigue vigente. Y esa es la coalición que ustedes tienen que romper y tienen que explicar a sus socios europeos que esa coalición con los socialistas no puede continuar y que ustedes tienen que dar marcha atrás en los errores cometidos en esta legislatura, votando en el 90% de las ocasiones con el Partido Socialista en Bruselas, aprobando el Pacto Verde, impulsando la Agenda 2030. En esto y otras muchas cosas, porque cuando vino Petro aquí, y ese sí que insultó a España, dijo que era un país esclavista, le pusieron alfombra roja, le aplaudieron todos ustedes, menos Vox, le entregaron las llaves del Ayuntamiento de Madrid y no se inició ningún tipo de conflicto diplomático, a pesar de que se había atacado la soberanía y la dignidad de España. En esa ocasión, sí. Y no solo en Bruselas, también aquí. Recientemente han iniciado los trámites en esta Cámara todos los diputados, salvo los de Vox, para legalizar de golpe a 500.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. Afrontamos el 9 de junio, dentro de unos días, y la verdad es que es una pena que ante las elecciones europeas y ante otras convocatorias, concluyo, los ciudadanos actúen desde la máxima abstención. Yo lo puedo comprender, porque tienen que estar completamente hartos de los políticos. Es normal que piensen que todos somos iguales. Han sido tan engañados, especialmente por algunos, en las elecciones, han sido tan defraudados, ven tanta bajeza en los debates políticos, ven tan alejado el debate político de sus problemas reales, que es completamente normal que muchos ciudadanos no acudan a votar. Yo lo que querría pedir a los españoles es que pasen de la máxima abstención
a la máxima atención, porque ustedes pretenden robarles el futuro, la prosperidad, la seguridad, las fronteras, la libertad de las mujeres y la soberanía. Muchísimas gracias. Señora presidenta, su promesa de no crispar le ha durado unos minutos. Máquina de fango, ultras, fango y lodo, ultraderechistas, reaccionarios y, por último, una descalificación a un expresidente del Gobierno de España. Señorías, pero lo importante es dirigirme a la Cámara. Señoras y señores diputados, ¿a ustedes les parece normal que la política exterior de nuestra nación se decida a espaldas de este hemiciclo? ¿Le parece normal que nuestro Gobierno base las relaciones internacionales en un insulto? ¿Le parece normal que la política interior se decida en el extranjero con un mediador salvadoreño y un prófugo de la justicia? ¿Le parece normal que los delincuentes modifiquen las leyes que les afectan para no rendir cuentas como cualquier otro ciudadano? ¿Le parece normal que altos cargos en activo se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada? ¿Le parece normal que en el Palacio de la Moncloa haya interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos? ¿Le parece normal que el país se pare 5 días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Pues no, señorías. Nada de lo que está pasando en España es normal. Sin duda, muchos de ustedes lo justifican por su propia conveniencia, pero la mayoría de los españoles no. La gente está harta de que se ignoren sus preocupaciones, de que este país esté parado, del intercambio de privilegios y poder en el que solo ganan unos pocos, de los espectáculos que se están dando y, por supuesto, del gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles. No sé si lo recuerdan, pero hoy hace solo 3 semanas el señor Sánchez salía de este hemiciclo y decidió parar el país porque no le gustó. No le gustó que un juez investigara una denuncia contra los negocios de su entorno y que un medio de comunicación lo publicara. Lo dije entonces y a la luz de sus palabras hoy me reafirmo. Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando. Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. Su comparecencia de hoy lo mezcla todo. ¿Para qué? Para no tener que hablar de nada. Pero hay algo de lo que no se da cuenta. Cuanto más tiempo pase sin dar información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que usted quiere ocultarla. Eso sí, ya sabemos que para intentarlo tendrá la inestimable colaboración del ministro número 23 del Gobierno de España, el fiscal general del Estado. Se ponga como se ponga, va a tener que afrontar la realidad. Yo he intentado facilitarle el trabajo. Ayer mismo el portavoz de nuestro grupo trasladó una serie de preguntas para que usted hiciese hoy aclaraciones. Fíjese, no tiene límite de tiempo. Ha preferido no responder a las dudas planteadas. Se lo he vuelto a pedir expresamente. Aquí hay al menos 100 preguntas trasladadas por mi grupo a usted. Responda. Y créame, o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. No tenga usted ninguna duda. Lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos, mordidas de los suyos en su gobierno. Y habla de fango. Amaños de contratos por altos cargos de su gobierno. Y habla de violencia política. Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo. Quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno. Y voy a decirle por qué.
Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme. Primera pregunta. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? Han salido informaciones contradictorias y seguro que usted me lo puede explicar. Segunda pregunta. Se lo han preguntado en varias entrevistas y no ha contestado. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su gobierno? Mire, a mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni es estético. Y ahora, si quiere... vuelva a repetir lo que dice siempre en todos los casos, que no pensamos como usted, que somos unos extremistas, antidemócratas, que no respetamos al Estado, etcétera, etcétera. ¿A quién descalifica realmente con esa actitud? No es a nosotros, es a los españoles. ¿Sabe por qué? Porque nos toma por tontos. Como si fuesen unos ingenuos este pueblo a los que usted le puede colar de todo. Primero, el ridículo epistolar. Después, lo del cohete. Ahora, un conflicto diplomático entre dos naciones hermanas. ¿Qué será lo siguiente? ¿Con qué nueva estrategia peliculera nos va a agasajar? Supongo que lo estarán preparando un nuevo guión, pero le advierto, mejore la interpretación porque su continua sobreactuación le delata. Le delata y además nos avergüenza a todos. Mire, usted regañó a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente. Y para convencernos de lo contrario, intenta decirnos que fuera de España le aplauden sin descanso. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. No. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted exporta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. Seguro que Le Monde, Le Figaro, el New York Times, el Correo de la Sierra, el The Guardian son tabloides digitales, señoría. Mire, usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de naciones hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me las podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca y si no. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Y para terminar, usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta Cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid, no en un mitin, en el Congreso de los Diputados. El Twitter
El Twitter de su ministro de Transportes, que creo que todavía no llegó, de la inauguración del AVE a Galicia, mejor ni lo leo. Pero dígame, ¿cuántas veces se ha disculpado usted o su vicepresidenta que ahora resulta que no recuerdan nada por esto? Le diré yo, nunca. Así que ahórrese los numeritos, señoría. Para darnos lecciones de diplomacia, antes debería de mirarse al espejo. Para combatir la violencia política, antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros. Mire, le voy a decir lo que realmente debería de hacer en este asunto. Es evidente que su ministro de Transportes no debería estar aquí por agitar conflictos con todo el mundo. Pero bien, a la vista de lo ocurrido, es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Señorías, fíjense con cuánto alborozo se lo han creído. Por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Mire, lo que están haciendo no tiene nombre. Perjudican a los españoles que viven en Argentina, 500.000, a las empresas, a la imagen del país. Exija responsabilidades y déjelo ya. De lo contrario, quedará claro que a usted le molestan los insultos, ni le importa la verdad y que está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para tapar sus problemas. Usted no respeta nada que no controle. Por eso amenaza con atacar a periodistas y a jueces. O por eso se ha atrevido a mezclar la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su casa. Si la tuviese, debería de darle vergüenza, señor Sánchez. Eso sí, le reconozco que usted está siendo coherente en algo. Prometió levantar un muro entre los españoles y está decidido a usar todos los conflictos posibles para cimentarlo. A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello. Se ríe de todos. Y en esto también. Pero por eso me veo obligado a pedirle que no utilice este asunto a la ligera. Lo hago en primer lugar con la autoridad de haber sido mucho más leal en política exterior de cualquiera de sus socios, incluso de los que se sientan en el Consejo de Ministros. Y lo hago en segundo lugar con el aval de las entidades que trabajan sobre el terreno, con las que me reuní hace apenas unos días y concretamos realmente lo prioritario. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas inocentes, palestinas e israelíes. Y por ello la prioridad es entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada. Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de 2 estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás. Pues bien, señoría, tras mucho ruido mediático y un montón de emisiones de CO2 de su Falcon, no ha logrado consenso, ni siquiera una mayoría de los países de la Unión Europea. Lo que sí exijo es que no aproveche la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos. Esto no es o con Sánchez o contra la paz. Esto no es o con Sánchez o contra la democracia. Esto no es o con Sánchez o contra el Estado. Usted no es la medida de todas las cosas. Y tampoco ustedes lo son. No movieron un dedo cuando el señor Sánchez decidió dejar a su suerte al pueblo sahariano. No movieron un dedo en la conveniencia con la dictadura de Venezuela. Se han callado viendo que España es el país que más ha incrementado la compra de gas ruso. Y, por supuesto, patrocinar el eslogan desde el río hasta el mar tampoco defiende la paz, ni el Estado palestino. Lo que apoya es la desaparición de Israel. Así que lecciones de humanidad, si les parece, se las ahorran. Por cierto, señoría, es bastante sorprendente venir aquí intentando erigirse en líder internacional cuando ni siquiera es capaz de liderar su propio gobierno, como vimos ayer. Ni usted ha garantizado
el apoyo de la todopoderosa Yolanda Díaz, que a su vez no tiene el apoyo del conjunto de partidos que conforman Sumar. Prácticamente solo tiene la mayoría asegurada para aprobar la ley de amnistía. Señor Sánchez, para afrontar la paz en el mundo sería importante antes lograr la paz en su gobierno, porque así España es ingobernable, señor Sánchez. En su vocación de reírse de los españoles, también ha sacado pecho de la economía, lo acabamos de oír, el cohete. Me temo que el cohete la ha llevado a la luna, señor Sánchez. Es difícil tener mayor irresponsabilidad e insensibilidad. ¿Qué español va en cohete a hacer la compra? ¿Qué joven va en cohete a buscar una vivienda? ¿Qué mujer o qué padre de familia van en cohete a fin de mes? ¿Qué agricultor va en cohete cuando se sube a su tractor y su tierra está seca? Le insisto, deje de reírse de los españoles. No, señor Sánchez. Su diagnóstico económico no se ajusta a la realidad, como tampoco lo hace el territorial y el político. No es usted quien mejor entiende España, porque afortunadamente la mayoría de los españoles no somos como usted. España es solidaria con los problemas de su gente, de los jóvenes, del campo, de las mujeres, de los autónomos, por cierto, de los obreros, de dos hermanas, a los que usted ni se acercó, porque le cuesta afrontar lo que media España piensa de su persona. Eso sí, le resulta mucho más fácil confrontar con Milei. España no le va a permitir que recorte nuestras libertades y defenderá la libertad de prensa y la independencia judicial a la que usted quiera atacar. Por mucho que busque, asúmalo. No hay sostén en la Unión Europea para ponerle un bozal a ningún medio de comunicación en España, ni a ningún ciudadano al que a usted no le guste escuchar. España va a castigar su ataque frontal a la igualdad entre ciudadanos, que empezó con la amnistía y que aún no sabemos a dónde puede llegar. Y no se engañe, no se puede avanzar hacia la convivencia en ningún sitio de España mientras se dinamita la convivencia en toda España. Dentro de unos días traerá a esta Cámara la amnistía. Si la trae, habrá dinamitado entonces la igualdad de los españoles por 7 votos. Y la mayoría de la gente no le respalda ni le respaldará jamás. Y usted lo sabe, por mucho que siga en su huida hacia adelante. Por cierto, ha venido a hacerse un Bolaños, a felicitarse por Cataluña. Bueno, el argumento estaría justificado si usted no dependiese del independentismo, pero está bastante lejos de eso, ¿no? La vida sigue igual para usted, señor Sánchez. Se mantiene en manos de Esquerra y de Junts. Si no, no va a ser presidente del gobierno ni un día más. Por cierto, le aclaro que usted ha perdido las elecciones, porque tampoco ni eso se acuerda. Mire, señoría, usted va de logro en logro. Usted ve un logro en subir en el País Vasco a costa de Podemos y de humillar al PNV ante Bildu. Y de subir en Cataluña a costa de Esquerra. Bueno, yo veo un logro subir a costa de usted. Su gran negocio es sacar rédito a los naufragios de los partidos de los que vive. Allá ustedes. El mío es ocupar la centralidad que representa a la mayoría de los españoles a la que usted está abandonando. Sí, señoría, defenderé siempre a la gente y nunca lo haré ni la forma ni en el fondo que usted practica. Me dirijo por ello a los españoles. En 2 semanas tenemos la oportunidad de dar una respuesta clara a la carta, a las tomaduras de pelo, a los engaños, a la desigualdad, a la corrupción, al fango y al muro. La respuesta a todo ello es confiar en el Partido Popular, porque a Sánchez le medirán con nosotros y con nadie más. Nadie le medirá con otros partidos a los que quiere hacer más grandes para fortalecerse usted. Que nadie se engañe. El voto que más le va a doler al señor Sánchez
es el voto en favor del Partido Popular. Y cualquier otro es un obstáculo y es inútil para pararle. Señor Sánchez, usted convocó a sus fieles en la Puerta de Ferraz para que aclamasen su persona. Yo convoco a todos los españoles en la Puerta de Alcalá este domingo para que defiendan su dignidad, su libertad, su igualdad y su futuro. No quiero que España siga viviendo del miedo a los fantasmas que usted pregona. España merece esperanza y la tendrá. En las calles el domingo y en las urnas el 9 de junio. El Partido Popular volverá a ganarle las elecciones, señor Sánchez. Como todas las veces que ha habido elecciones generales desde que llegué. Ya sean autonómicas, ya sean municipales o ya sean elecciones. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué va a pasar esto? Porque a quien nunca va a poder silenciar es al pueblo español. El clamor que hay contra todo lo que está haciendo usted se escuchará alto y claro. Por más que hoy no haya querido contestar nada, no le quepa la menor duda que España responderá. Nada más, señorías. Muchas gracias. Y déjenme en los comentarios si piensan lo mismo que yo. Petro y Sánchez, aparte que están gobernando de una manera muy similar, llevando a ambos países al fracaso, se expresan de la misma forma.